Qué bendición saludar a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Para las familias que no habían podido venir, bienvenidos mis hermanos, familia Linares, bienvenidos, nos hacían falta, hermanas. También a Marecita, que está ahí atrás con su esposo, qué bueno ver a Marecita, ella es mi sobrina, qué bueno que esté con nosotros y con su esposo. Por ahí alguien más que no había podido venir, se me va el nombre del Nancy. Bienvenida Nancy, qué bueno verla, también nos hacía falta. Si por ahí hay alguien más, hermanos, también nuestro hermano Alberto, allá está a la par de Alex, qué bueno saludar a Alberto también. Hermana Gloria también nos hacía falta, qué bueno ver la hermana Gloria. Por ahí si me ayudan, si hay otro por ahí, yo creo que los demás somos de casa. Bienvenidos todos, hermanos, así de que vamos a meditar en la palabra del Señor. Isaías capítulo 33. Para los que tienen sus Biblias, hoy vamos a tener esta porción de la palabra de Dios, Isaías capítulo 33 del 1 al 10. ¿Lo tienen, hermanos? Dice de esta manera: ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Correrán sobre ellas como de una a otra parte correrán las langostas. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. He aquí que sus embajadores darán voces afuera. Los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres, se enlutó, enfermó la tierra. El Líbano se avergonzó y fue cortado. Sarón se ha vuelto como desierto, y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra del Señor y vamos a aprender este tema. La restauración del pueblo de Dios es el tema que quiero compartir con ustedes. La Biblia nos enseña que después de pasar el desierto, cuando Israel se estableció en la tierra prometida, también dudó muchas veces de que el Señor los libraría de sus enemigos y de toda persecución que pudiera llegarles. No hay confusión cuando leemos en la Biblia que al pueblo de Dios la duda, el desánimo, la incredulidad son herramientas del enemigo de nuestras almas para estorbar
los planes de Dios que tiene para nuestra vida. Pero nuestro buen Dios nos ayuda fortaleciendo nuestra fe y nuestras fuerzas para perseverar y no renunciar a los propósitos de Dios. La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel muchas veces se desanimaba y quería renunciar a los propósitos divinos. Pero nuestro buen Dios venía en el tiempo oportuno, venía de manera tan especial en su socorro y los animaba a pesar de su deslealtad, de su carnalidad. Los restauraba con esperanza, trayendo sobre ellos nuevas fuerzas. Israel volvía a levantarse y a creer en el Señor. Y el Señor se manifestaba con todo su poder y su gloria hacia su pueblo y también sobre los enemigos de su pueblo. Es Dios quien anima y fortalece a su iglesia. Él no cambia, sigue renovando y fortaleciendo a sus hijos para llevarnos a la victoria. Para que cada uno de nosotros comprendamos que la obra es del Señor. El Señor, sabiendo nuestra flaqueza, sabiendo nuestras tristezas, sabiendo lo que cometemos que no agrada a Él, Él lo sabe perfectamente. Pero si somos hijos de Dios, Él tiene un propósito con nosotros. Y es lo que hoy la palabra de Dios quiere ayudarnos para enseñarnos de qué manera Dios restaura a su pueblo. Por eso quiero compartirles un poco sobre la restauración del pueblo de Dios. Y notemos en Isaías capítulo 33 y versículo 1, donde nos dice de esta manera: ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, y que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Hermanos, si queremos aprender sobre la restauración del pueblo de Dios, podemos encontrar una primera verdad de acuerdo a este versículo: que el pueblo de Dios fueron restaurados por descarriarse espiritualmente. Hay necesidad de restauración cuando se descarrila el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios no quiere obedecer a los mandamientos de Dios, a los preceptos de Dios, a los principios de Dios. Cuando el pueblo de Dios se olvida de sus mandamientos, el pueblo de Dios es capaz de hacer cualquier iniquidad, cualquier maldad. Y entonces, la forma como lo dice la palabra del Señor, podemos ver toda clase de inmoralidad, podemos ver toda clase de actitud que ofendía a Dios y que Dios estaba al tanto de su pueblo. No nos da tiempo a enumerar todas las palabritas que hay en todos los contextos de diferentes capítulos, pero podemos notar acá algunos para entender que el pueblo, su condición de vida espiritual estaba muy mal delante de Dios. Por ejemplo, si leemos Isaías 33:15, complementa la idea diciéndonos: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Cuando meditamos en este texto bíblico, complementa la idea de cómo el pueblo de Dios había caído en prácticas vergonzosas, prácticas inmorales, prácticas, forma de vida que no agradan a Dios. Y entonces Isaías estaba al tanto de esta realidad, miraba cómo el pueblo de Dios estaba descarriado. Y lamentablemente, hermanos, pues nosotros no estamos lejos de este cuadro, porque llegan momentos de esas experiencias en nuestra vida, posiblemente en la vida de algún hijo de nosotros, de algún nieto, posiblemente en la vida de algún hermano vecino o de algún hermano en la fe, y nos damos cuenta que está mal espiritualmente. Esta palabra le dio al profeta Isaías más o menos en el año 730 antes de Cristo. El profeta Isaías desarrolló su ministerio
más o menos entre los años 750 y 695 antes de Cristo. Entonces su servicio para su Señor, Isaías, al Señor duró aproximadamente 55 años su servicio. Imagínense estar al servicio de Dios durante 55 años, no es corto tiempo. Cuando nosotros vemos que en 55 años se puede ver de todo. Es posiblemente que usted en términos de 1 año, 2 años, 3 o 10 ha visto algo de algo. Pero Isaías vio de todo. 55 años al servicio de Dios, se dio cuenta que algunas familias tenían problemas de esta inmoralidad, de esta inmoralidad, de esta inmoralidad, de esta actitud, de soborno, de cohecho, de tanta cosa que hay que no agrada a Dios. Y él se dio cuenta de todo esto, lo que había en el pueblo de Dios. El pueblo que se le dio el privilegio de tener los mandamientos de Dios, los principios, los preceptos. Y ellos no querían saber nada de Dios, no querían saber nada de su palabra. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, que fueron tiempos de idolatría, de cautiverio, asedio de los enemigos, entre otros obstáculos, para que ellos pudieran recapacitar de que algo venía para exterminar al pueblo, y que ellos no recapacitaban, ni aun viendo que el enemigo venía tras de ellos para exterminarlos, para llevarlos a la esclavitud. Ellos no recapacitaban, su corazón era tan duro. La situación del pueblo de Dios no era la mejor. Pero el Señor viene a animar y a restaurar espiritualmente para confrontarlos con su pecado. El profeta Isaías es testigo de la caída de Israel espiritualmente, es decir, del reino del norte, que fue el primero que cayó espiritualmente. Cayeron a la idolatría, a la brujería, tantas prácticas que las naciones paganas tenían, que no agradaba a Dios. Ellos que eran conocedores de los mandamientos de Dios, no querían oír la palabra de Dios, no querían alimentarse de la palabra de Dios, no querían poner en práctica la palabra de Dios. El deterioro espiritual, moral de Judá, que fue el siguiente en caer, también Isaías lo estaba previniendo, lo estaba predicando. Según enseña la tradición hebrea, cuando vemos la personalidad del profeta Isaías predicando al pueblo que vuelvan a Dios, el profeta Isaías fue martirizado al ser aserrado por la mitad por una orden dada por el rey Manasés. Imagínense, hermanos, que lo partieron en dos con una sierra. Y cuando nosotros vemos cómo él murió por estar llamando al pueblo a la reflexión, que vuelvan a Dios, que vuelvan a su palabra, que vuelvan a su camino, hermanos, es el precio que a veces se tiene que sufrir cuando alguien quiere ver restaurado al hermano. No que lo odie, el mundo lo ve como odio, pero el Señor lo describe como pecaminoso, como algo malo. Y cuando hay algo malo, el Señor lo que nos quiere llevar a la reflexión es que Él quiere que su pueblo aprenda que la restauración del pueblo de Dios, podemos entender que hay necesidad de restauración porque se han descarriado espiritualmente, están mal delante de Dios. Por todas estas cosas podemos ver que Israel estaba lejos de Dios y había perdido su discernimiento y su fidelidad al Señor. El pueblo que había crecido en esa gran luz de acuerdo a la palabra del Señor. La palabra de Dios a través del profeta son palabras de ánimo, fortaleza y esperanza para su pueblo, pero ellos lo miraban de una manera tan amarga, como amenaza. Y ellos no detectaban que el pueblo estaba descarriado espiritualmente. Podemos notar, mis hermanos, que se alegrarán el desierto y soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa, de acuerdo a los versículos en su contexto. Florecerá profundamente y profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. Nos lleva a pensar que la gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Cuando vemos cada una de estas facetas, nos ayuda a comprender lo que Dios tenía como planes para ellos, para restaurarlos, porque se habían descarriado espiritualmente.
Ellos verían la gloria de Jehová, la hermosura del Dios de los cielos. Este pasaje de la Biblia profetiza el día de la redención del Señor, donde la tierra florecerá con la abundancia de Dios de acuerdo a lo que está escrito. Cuando nosotros analizamos cuando dice alégrate desierto sediento, podemos nosotros ver, mis hermanos, que la palabra del Señor en el fondo nos ayuda a recapacitar que hay regocijo para el pueblo de Dios, para los hombres de fe cuando tienen esperanza en Cristo, sabiendo de que Dios, el trabajo que hace en la vida de su pueblo es para restaurarlos espiritualmente, para que su gloria se manifieste. Cada uno de nosotros podemos observar detenidamente varios términos muy importantes aquí. Por ejemplo, el Líbano. El Líbano, algunos dirán, pastor, ¿y por qué está aquí el Líbano? Nombre que significa blanco. Y podemos nosotros aprender que haciendo referencia a la nieve en las cimas de sus montes, relieve reconocido por la cantidad de cedros, donde fue la madera usada para construir el templo de Israel. Fue un lugar anhelado por otros pueblos como Egipto para construir sus grandes barcos y múltiples edificaciones. O sea, está tomando una fracción de lo que es la hermosura de lo que Dios les había dado a su pueblo, y ellos, ni aún con todo eso, no querían obedecer al Señor. Cuando habla del Líbano, cuando habla del Carmelo, este nombre significa jardín de frutas. Y es interesante, mis hermanos, porque su forma imponente, sobre todo cuando se ve desde el mar, hizo que muchos pueblos concluyeran que en ese lugar era la morada de algún dios. Lugar hermoso con gran cantidad de árboles de buen tamaño y de mucho fruto. Los pueblos que pasaban ahí se quedaban con la boca abierta. Entonces, no solo el Líbano, el Carmelo, recordándoles el profeta, no se dan cuenta todo lo que Dios les ha dado y lo están usando para contradecir su palabra. O sea, todo lo que vivían de las frutas, lo que vivían de la madera, lo usaban no para glorificar a Dios, sino para contradecir la palabra de Dios. Pero también está la palabra Sarón, si ustedes notan. Esta palabra Sarón, esto significa llanura, famoso por su gran fertilidad, llanura con abundante vegetación, y se caracterizaba la rosa de Sarón en ese lugar. Hermosísima flor abundante en esa hermosa llanura. Más de algún texto habla de la rosa de Sarón, para hacernos recordar, mis hermanos, que el pueblo de Dios tuvo la bendición de tener el Líbano, madera, árboles preciosos, el Carmelo, jardín de frutas. Nos ayuda a comprender que también estaba Sarón, una llanura que tenía gran fertilidad, pero ellos, ni aun con todo eso, le dieron la espalda a Dios. Entonces lo que vemos aquí es una declaración de Dios de que expresa aquel tiempo que viene, en el que el desierto será como estos hermosos y fértiles lugares de las tierras orientales. Y vemos entonces que el Señor transforma todas las cosas, y así Dios anima y restaura a su pueblo. La razón por qué se habían descarriado espiritualmente, y lo que está aquí como lección, es que ellos deben de aprender que si la restauración del pueblo de Dios es una realidad porque fueron restaurados por descarriarse espiritualmente, lo que está diciendo es que van a ver con sus propios ojos que yo voy a restaurar a mi pueblo porque se han descarriado espiritualmente. Van a ver que esa hermosura que ustedes no lo valoraron con todas estas palabritas que mencionamos, lo van a ver, pero en la vida de mi hermoso pueblo para el futuro. Lo van a ver en la vida de los hombres de fe, porque yo soy el que me doy cuenta que mi pueblo está descarriado, está mal espiritualmente. Pero también la palabra del Señor nos ayuda a ampliar un poco más sobre la restauración del pueblo de Dios. Versículo 3, para los que tienen ahí la escritura.
Dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Cuando nosotros vemos esta otra porción bíblica, nos ayuda a comprender de que la restauración del pueblo de Dios también fueron restaurados por el poder divino. Hermanos, cuando el hombre entienda que Dios tiene todo poder, que el hombre tristemente en su naturaleza humana no logra percibir lo que es el poder de Dios, no va a entender lo que Dios es capaz de hacer. Pero en Dios debemos tomar nuevas fuerzas de acuerdo a lo que está en Isaías 35:3. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Lo que está diciendo acá es: ustedes por sí solos no tienen ningún poder. No tienen ningún poder para ser restaurados. Por su propia fuerza no lo pueden. No hay ningún poder humano que tenga este poder para que ustedes sean restaurados, para comprender que la restauración del pueblo de Dios fueron restaurados por el poder divino. Debemos considerar aquí el significado de las palabras usadas por Dios para comprender en su fondo. Las manos representan nuestras obras y labores. Las rodillas son figura de nuestra firmeza y caminar. Lo más seguro es que el pueblo de Dios estaba desanimado y cansado ante las diversas circunstancias difíciles que estaban enfrentando, viendo a muchos pecar, mucha deslealtad, muchos que no honran a Dios, muchos que roban, muchos que matan o asesinan. Pero había un remanente que miraba todo eso. Y ahí estaba el profeta Isaías liderando todo eso. Pero sobre todo ahí estaba Dios guiando, encaminando a Isaías para que vuelvan a él. Ahí estaba Dios al tanto del remanente para hacer recapacitar a la mayoría que se había descarriado. Y cada uno de nosotros, hermanos, la verdad es que en nuestra vida estas cosas a veces aparecen sin darnos cuenta y debemos de tener mucho cuidado, especialmente en el desierto, en tiempos donde nuestra fe es probada. Es vital fortalecernos en Dios y es en su presencia que hallamos estas nuevas fuerzas para entender estas grandes verdades. Mis hermanos, con el poder de Dios debemos avanzar ante los miedos, ante los ataques satánicos y los ataques del mundo. Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis, de acuerdo a Isaías 35:4 en la primera parte. Pero podemos ver también, mis hermanos, que otra traducción lo dice de esta manera: digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. ¿En qué sentido no sean temerosos, no tengan miedo? Que aprendan que pueden salir victoriosos si confían en Dios, si tienen temor de Dios, si comprenden que en Dios hay todo tipo de poder. Los hijos de Dios debemos marchar a pesar de los temores, pues el Todopoderoso va con nosotros, y esto es lo más importante que agrada a Dios: reconocer que el poder viene de Dios y que solo Él nos puede librar de toda tentación. Y cuando somos probados en nuestra fe, solo Él nos puede librar. Debemos considerar la frase esforzaos, no temáis, donde la palabra esfuerzo implica ir más allá de las fuerzas normales y corrientes. Debemos recordar aquí que la Biblia nos dice en el Salmo 92:10: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. El búfalo es un toro salvaje, feroz y peligroso, animal de gran fuerza y resistencia. Para comprender que el Señor renueva nuestra fuerza con todo su poder y bendita unción en el poder del Espíritu Santo, así Dios anima y restaura a su pueblo en medio de toda adversidad, cuando es probada su fe o cuando es tentado por el enemigo. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Él viene a socorrer a su pueblo, porque de Él viene todo poder divino. No viene de otro más. La expresión es aquí que vuestro Dios viene con retribución y pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Él mismo va a glorificarse. Nos indica, mis hermanos, que el Señor sigue siendo poderoso
poderoso Salvador. En efecto, Dios mismo vendrá y salvará a su pueblo. Y esto lo vemos cuando el Verbo se hizo carne, pero lo seguimos viendo, pues Él sigue salvándonos del todo. Punto, hermanos, cuando se es amenaza para el Hijo de Dios, para el hombre de fe, para entender que Él nos libra del lodo cenagoso, de nuestra angustia y necesidades, de nuestra crisis y lucha, porque el enemigo se presenta de varias formas. Nos tienta con la carne, con el mundo, el diablo, y a veces Dios prueba nuestra fe, y solo Dios tiene todo poder para librarnos de todo eso. Dios sigue siendo nuestro Salvador y usa su palabra y el poder de su Santo Espíritu para animar a restaurar a su pueblo con todo poder. Él conoce plenamente sus luchas, mis luchas. Él conoce nuestras dificultades. Él no fallará porque Él tiene todo poder. Cada uno estamos sentados acá, pero si nos ponemos a pensar en cada mandamiento del Señor y ampliamos cada mandamiento a la luz del Antiguo Testamento, le hemos de fallar a Dios más de algún punto. Y el Señor nos dice: vuelvan a mí. Quizás el problema suyo no sea como el problema del otro hermano. Quizás el problema del otro hermano no sea como el del otro. Pero Isaías, en esos 55 años de ministerio, vio que algunas familias, algunos hombres, tenían problemas de idolatría, brujería, hechicería, tenían problemas de mentir, tenían problemas de fornicación, problemas de adulterio, otros tenían problemas de aquí, de allá, otros de sacrificar a sus hijos a los ídolos. Isaías vio eso. Todo lo que se puede enumerar que ofende a Dios. Y si nosotros vemos cada una de estas palabras en todo su contexto, más de algo nos toca. Y el Señor nos sigue recordando que Él tiene todo poder para restaurar a su pueblo, porque Él conoce plenamente todas nuestras luchas y dificultades, y Él no nos va a fallar cuando ponemos nuestra fe en Él, que Él tiene todo poder para levantarnos y restaurarnos. Quiero terminar con lo que dice versículo 6, 7, Isaías 33. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. He aquí que sus embajadores darán voces afuera. Los mensajeros de paz llorarán amargamente. Hermanos, la restauración del pueblo de Dios, también ellos fueron restaurados con las promesas divinas. No solo con el poder divino, sino también con las promesas divinas. Noten que el contexto dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida. Será lugar de cañas y juncos. Cuando vemos estos versículos, sin duda alguna, las aguas en el desierto implica vida en medio de la sequedad. Podemos ver el florecimiento y fruto en medio de la aridez. Podemos ver la restauración en medio de la ruina y de la muerte. Estas son las promesas que Dios hace a su pueblo. Lo que para el hombre le es imposible, para Dios le es posible, porque son sus promesas que va a restaurar a su pueblo de acuerdo a sus promesas divinas, y lo va a dejar bonito, hermoso, como obra de Él. Si alguien ha sido asesino, cuando el Señor lo alcance, lo perdona y lo restaura, empieza a obrar en él, empieza a limpiarlo. Cuando alguien llega a los pies de Jesucristo con problemas de vicio, licor, el Señor lo hace hermoso
lo limpia. Cuando alguien llega a los pies de Jesucristo con problemas de drogas, el Señor cumple su promesa, lo deja hermoso. He tenido la bendición de ver compañeros que han sido drogadictos, pero ahora qué preciosos se ven, tal y como todas las figuras que ya vimos en su contexto, porque Dios está obrando en ellos. Es Dios el que perdona, es Dios el que limpia, es Dios el que rescata, es Dios el que levanta, es Dios el que quebranta, es Dios el que renueva, es Dios el que deja bonito aquel que llegó con tantos problemas espirituales delante de él. Él es el que lo va a dejar hermoso. O sea, no tenemos nada de qué jactarnos. Lo bonito que ahora ve en su hermano en la fe es porque Jesús está obrando en su vida. Mi fe es fruto de la fe en Cristo. Y lo que aquí está diciendo la palabra del Señor, mis hermanos, nos ayuda a comprender que la restauración del pueblo de Dios fueron restaurados con promesas divinas, dejarlos hermosos, bonitos. Cuando nosotros, mis hermanos, aprendamos de estas grandes verdades, entonces el pasaje bíblico nos llama a esta reflexión. Los torpes no se van a extraviar. Aquellos que se consideraban de esa manera ya no se van a extraviar. Aquellos quienes creían de que no eran nadie porque habían perdido el rumbo, con el Señor van a encontrar el propósito de vida que es para la gloria de Dios, porque el Señor es el que va a obrar en ellos. Cada uno de nosotros, mis hermanos, podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida, podemos ver que Él es nuestro guía, podemos ver que el destino ahora de nosotros es con propósito eterno. Podemos ver, mis queridos hermanos, que el camino es seguro y para gloria y honra del Señor, porque sus promesas son divinas. Y esto nos recuerda que la vida de rectitud es la mejor defensa o protección contra todo enemigo que esté basado de acuerdo a la palabra de Dios. Al reflexionar en estas palabras proféticas de Dios para su pueblo en aquel tiempo, debemos recordar que también son para nosotros, pues somos su pueblo. Por la fe en Cristo y mediante este mensaje el Señor nos renueva. Dios nos anima y fortalece a su pueblo para avanzar y conquistar lo que ha diseñado para nosotros, porque sus promesas son reales. Y porque el contexto, mis hermanos, claramente nos hace esta reflexión. Algunas veces el panorama de nuestra vida no es el mejor, como le estaba pasando al pueblo de Israel, pero el Señor nos anima a perseverar, nos invita a renovar nuestras fuerzas en su poder, nos alienta para andar por el camino de santidad, porque Él viene con grandes bendiciones, mis queridos hermanos, porque son de acuerdo a sus promesas. Podemos nosotros decir, de acuerdo a la palabra del Señor, adelante, avanza, el Señor va contigo. Y hoy Dios anima y restaura tu corazón. Si arrepentido llega a sus pies, si con fe en Cristo acepta la obra sacrificial de Cristo para que su promesa se cumpla en su vida. Nos ayuda a comprender que el Señor en el contexto dice: a camino de santidad llevo a mi pueblo. Camino de santidad. Dios ha trazado su propósito. La restauración del pueblo de Dios. Noten que no se está refiriendo a las naciones paganas que estaban alrededor. No. Se está refiriendo a su pueblo que se descarrió y solo quedó un remanente que daba evidencia de fe auténtica. Pero la mayoría se había descarriado. Pero el Señor busca, el Señor restaura, el Señor lleva la reflexión para que a través de los profetas, como fue en el Antiguo Testamento, y ahora que a través de los pastores, a través de los evangelistas, a través de los misioneros, a través de los maestros, puedan llevar a la reflexión al hombre para que vuelvan a Dios. Porque hoy la palabra del Señor nos ha enseñado que la restauración del pueblo de Dios
ellos fueron restaurados porque se descarrilaron espiritualmente. Fueron restaurados por el poder divino y fueron restaurados con las promesas divinas, que lo que Él empieza lo termina y los va a dejar hermoso hasta que cuando Él venga por su iglesia, por su pueblo. En esta preciosa hora no nos da tiempo a enumerar todos los líos que se metió el pueblo de Dios. Unos mentir, otros robar, otros brujería, otros adulterio, otros aquí, otros allá. Tiempo no nos da. Y Isaías vio eso. Y el pueblo que era del remanente también se daba cuenta que estaban mal. Hermanos, yo quiero hacer una invitación. Si Isaías vio esta necesidad para su pueblo, si el remanente vio esta necesidad para su pueblo, si a veces se desanimaban porque el pueblo se había descarrilado, pero el propósito de Dios era claro: quiero restaurar a mi pueblo, quiero que vuelvan a mi camino. Y lo pueden hacer a través de la fe en Cristo, a través del arrepentimiento. Alguien, después de examinar su vida en algo, siente que le ha fallado a Dios. Dios lo quiere restaurar. Y hoy quiero orar por usted. ¿Alguien gusta decirle a Jesús: Jesús, tú conoces mi vida, hay algo que está pasando en mi vida que no te agrada, por favor restaura mi vida? Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Alguna manita que le gusta decirle a Jesús: perdóname, Jesús? Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? Miren cómo Isaías vio la desgracia espiritual del pueblo. Miren cómo el propósito de Dios se cumple en el ministerio de Isaías para enseñarnos esta gran verdad: la restauración del pueblo de Dios. Fueron restaurados por descarrilarse espiritualmente, por el poder divino, pero también con las promesas divinas, para que toda gloria y toda honra sea para el Señor. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Glorifícate en tu palabra. Padre, restaura, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo. Que la gloria sea para ti, Señor, y nada para nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas cómo has obrado desde la antigüedad y sigues obrando para gloria y honra tuya en la vida de tu iglesia. Que la gloria y la honra sea para ti. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.